en el libro de movimientos sociales. Y vamos a empezar cómo se clasificaba la sociedad en esos tiempos. La sociedad se dividía en clases. Está la clase empresarial, que se componía por comerciantes, industriales, mineros y los grandes hacendados. Siguiente, por favor. La segunda clase era la clase eclesiástica, conformada por el clero regular y secular y diezmada por las luchas independentistas. La tercera clase era la oficialista, la componían los oficiales del ejército y la clase media urbana, debido a que vivían del erario público. Y por último tenemos la clase popular, que estaba integrada por la mayoría de la población: indios, rancheros, peones, trabajadores, obreros, sirvientes, vendedores, dulceros y voceadores, entre muchos más. Siguiente, por favor. Luego tenemos la desigualdad social que se dio en esta época, donde los españoles y los criollos eran los únicos que tenían acceso a los puestos importantes. Sin embargo, en el Plan de Iguala se logró integrar a las castas e indios para que ocuparan cualquier puesto. Sin embargo, sabemos que eso seguía con... Igual con las demás clases sociales altas, se les asignaban puestos, pero no eran los mismos a comparación de los otros. En cuanto a los inicios de la democratización, los movimientos sociales no fomentaban ni defendían necesariamente la democracia. Estos mismos nacían alrededor de un interés. Los movimientos democráticos provocaron la aparición de contramovimientos antidemocráticos, como fueron los grupos de oposición a los derechos católicos de Reino Unido. Por otro lado, ¿cómo reconocemos la democracia y la democratización? La democracia es un conjunto de relaciones entre un gobierno y las personas sujetas a la jurisdicción de este gobierno. Las relaciones en cuestión consisten en una serie de derechos y obligaciones del gobierno para con las personas y de las personas para con el gobierno. En cuanto a la democratización, son todos los pasos que debe seguir un régimen para alcanzar un grado mayor de regularidad, amplitud e igualdad. ¿De qué modo fomentan los movimientos sociales la democratización? Como sabemos, los movimientos sociales aparecieron en distintas épocas y lugares, y por sí mismo fomentó la formación de movimientos sociales. Y esto fue por cada uno de sus elementos, tales como fueron la regularidad, la amplitud, la igualdad, consultas y protección. También estimuló la aparición de otras instituciones, por ejemplo, los partidos políticos y los sindicatos. Y en cuanto a algunas características principales de esta misma, se dio la formación de relaciones regulares y categóricas entre los gobiernos y los súbditos. Asimismo, pues hubo una ampliación, de derechos y obligaciones en la política pública y se dio la creación de instituciones complementarias. Por otro lado, tenemos el movimiento obrero. En el libro nos mencionan que los constituyentes recogieron las demandas más sentidas del movimiento obrero, cuya tradición arrancaba en el siglo XIX. También nos menciona que en 1864 el Imperio aprobó el derecho a la huelga y en 1868 se legalizó el derecho de los obreros a celebrar reuniones públicas sin necesidad de autorización previa por parte del gobierno. Y por otro lado, la siguiente, en 1870, en México, los primeros movimientos sociales obreros tuvieron por objeto defender el salario, combatir el reajuste, lograr la abolición de la ley, reducir la jornada de trabajo y hacer frente a la brutal explotación femenil e infantil. Sin embargo, los obreros ganaron esta huelga. También tenemos los medios, que también nos mencionan que los movimientos sociales siempre están planeando nuevas reivindicaciones. Esto significa que siempre van a estar peleando durante todos sus derechos y algo que les parezca injusto. Sin embargo, tenemos los medios de comunicación, que son aquellos que difieren poderosamente. Pero sin embargo, los medios impresos, la radio y la televisión apenas permitían conocer alguna información hacia la población. Esto quiere decir que no se brindaba toda la información que estaba presentando. O sin embargo, también daban información a como ellos lo creían o lo captaban.
Bueno, en 1 de marzo de 1854, como tal, se lleva a cabo la Revolución Liberal de Ayutla. El Plan de Ayutla fue un documento elaborado por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Estos eran jefes del levantamiento y como tal el fin principal de este documento era desconocer a Santa Anna. Este principal objetivo se cumplió porque puso como tal el fin a su gobierno. Otras de sus características fue reconstruir lo que fue la nación como una república representativa y popular y convocar a un congreso constituyente con el fin de crear un nuevo gobierno con una nueva constitución. En 1855 y 1867 se le conoce como tal un periodo de la Reforma. En este hay varios eventos representativos. La primera fue que los liberales se imponen sobre los conservadores. Al tener varios conflictos porque cada uno defendía sus ideales, provocaron lo que fue la llamada Guerra de Reforma o Guerra de los 3 Años en 1858, ganando por supuesto los liberales. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, se pone fin a la dictadura de Santana con la revolución de Ayutla. Hay instauración del Segundo Imperio de Mexicano y la resistencia republicana. En cuestión al Segundo Imperio Mexicano se refiere al cuando Maximiliano de Habsburgo llega a México a imponer a ponerse como monarca del país. Su instrumento legal como tal se le llama Estatuto Provisional del Imperio Mexicano y en ese dictaba como tal la soberanía nacional del emperador, en el que la ejercía en todos los ramos a través de las autoridades y funcionarios públicos designados por él mismo. También se establecía como tal un estado monárquico, unitario y centralista y recuperaba las legislaciones anteriores. Pero como tal, a pesar de que los conservadores llamaron a Maximiliano y a los franceses como tal para poner lo que querían que era si no me equivoco, la religión, como tal, Maximiliano tenía otros planes, pero entonces provocó que los liberales y los conservadores se unieran haciendo tratos extranjeros para poder sacarlos. Tenemos lo que son las guerrillas de los yaquis, o también llamadas guerrillas de Tetaviante por el nombre de su general. Este fue como tal un movimiento indígena que surgió a finales del siglo XIX y fue ocasionado por el régimen porfirista. Como tal, su líder murió en 1901 después de las batallas de Bagum, Nogales y Mazocova, en donde él fue asesinado por generales porfiristas y junto de miles de yaquis. En cuestión de la educación, pues a principios del siglo XIX no era muy escasa, no todos contaban con este privilegio. Esto era porque desde niños ya empezaban a trabajar con sus padres, regularmente eran de acuerdo a lo que ellos trabajaban. Aquí la educación en casa era exclusiva para las familias ricas y los que tenían el privilegio de estudiar lo que es el nivel superior, las carreras que ofrecían eran leyes, medicina, minería y una carrera militar. Aquí cabe señalar que los hombres tenían derecho a estudiar hasta el nivel superior, mientras que las mujeres nada más podían estudiar al nivel básico porque se tenían que preparar para ser esposas y madres. El movimiento cristero fue un movimiento encabezado por los campesinos del Bajío bajo el lema Viva Cristo Rey. Fue un movimiento en el que lucharon contra las políticas de intolerancia religiosa promulgadas por Plutarco Elías Calles, el entonces presidente, mediante las cuales limitaba la libertad de culto y con ello la libertad de expresión. Fue un enfrentamiento que duró de 1926 a 1929 y dejó un saldo aproximado de 250,000 pérdidas humanas. El movimiento estudiantil del 20 de agosto de 1940 fue un movimiento en el cual 120,000 estudiantes del país se movilizaron contra la represión y el asesinato de 3 estudiantes de la Universidad de Michoacán.
Siguiente, por favor. El movimiento de Rubén Jaramillo tuvo lugar el 17 de febrero de 1943 y tenía como base ideales revolucionarios y defendía el reparto agrario. Se luchaba por una mejor paga para los ejidatarios, los cultivadores de la caña y en contra de la imposición política violenta y arbitraria del gobierno. El movimiento feminista tuvo lugar el 17 de octubre de 1953. Fue un movimiento en el cual se organizaron y participaron miles de mujeres en foros feministas demandando derechos ciudadanos, entre ellos el derecho al voto. El movimiento magisterial del 12 de abril de 1958 fue una serie de huelgas en las cuales participaron maestros, obreros, intelectuales y profesionales con el fin de pedir mejores salarios, el cual terminó siendo reprimido por el gobierno. La huelga ferrocarrilera del 25 de febrero de 1959 fue iniciada por la sección 15 del Distrito Federal del Sindicato de Ferrocarrileros, que lanzó una iniciativa para integrar una comisión por el aumento de salarios. El movimiento médico del 12 de noviembre de 1964 tuvo lugar cuando los residentes internos del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de aguinaldos atrasados. La guerrilla Sierra Madre del Sur tuvo lugar el 22 de abril de 1968 y fue dirigida por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Este movimiento se oponía al gobierno y buscaba mejores condiciones de vida para la población rural. En él se presentaron secuestros, combates y represiones. El movimiento estudiantil de 1968. En él participaron estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, profesores intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México, y fue dispersado el 2 de octubre de 1968 por el gobierno del entonces por el gobierno mexicano en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El Corpus Christi tuvo lugar el 10 de junio de 1978 y se mostró una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey, movimiento que, como los otros anteriores, fue violentamente reprimido por grupos paramilitares al servicio del Estado llamados los Halcones. El levantamiento zapatista, ocurrido el 1 de enero de 1994, tuvo sus inicios en Chiapas y estuvo compuesto mayoritariamente por indígenas con principios marxistas, exigiendo la reivindicación de propiedades sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias, tanto en la organización del Estado de Chiapas como en el resto del país. Bueno, y ya para finalizar, al final el libro pues nos dice cómo cree que puede que sean los movimientos sociales en un futuro y nos da la comparación entre los dos siglos anteriores estudiados y el siglo XXI, qué es lo que puede pasar. Nos dice que la manifestación dio pie a dos grandes variantes. En la primera, la que tuvo Homer, como escenario, los participantes se reúnen en una ubicación pública cargada de simbolismo y ahí a través de discursos y acciones demuestran su vinculación colectiva pues a una causa bien definida. Y en la segunda se dedicaron a recorrer vías públicas para realizar ahí sus demostraciones públicas de adhesión. Evidentemente, a menudo estas dos variantes se pueden combinar. Y bueno, sabemos que los activistas se desplazan hacia el lugar de reunión designado o varias columnas de manifestantes procedentes de diferentes lugares convergen en un destino único y pues simbólico para ellos. También nos dicen que existían los contramanifestantes que hacen su aparición para defender la postura contraria y para enfrentarse a la reivindicación que hacen los manifestantes sobre los espacios pues en cuestión.
A menudo la policía o el ejército escoltan a los manifestantes o pues están alrededor del lugar de reunión. Y bueno, los participantes en estos acontecimientos en ocasiones optan pues por formas de manifestación, como por ejemplo símbolos llamativos o gritan eslóganes a favor de la causa durante la ceremonia en la que estén. Y bueno, por lo general, los principios de estas son que la separación entre participantes y espectadores y la presencia de vigilantes para contener a la multitud. Eh, y bueno, hablamos sobre que las predicciones más posibles hablan de trayectorias separadas para los movimientos sociales, pues en función de su escala. Por ejemplo, una expansión o transformación de los movimientos sociales internacionales al tiempo que se produzca una contracción de estos mismos y de los locales. Y pues bueno, debemos basar nuestras predicciones o las predicciones del libro en los datos que se recabaron al analizar pues los 2 siglos anteriores de la historia del movimiento social. Y pues claramente el futuro pues dependerá del país y de las condiciones en las que este país se encuentre. Eh, y bueno, los nuevos medios de comunicación eh, serán una característica clave para la selección en los contactos, debido a que, pues, por lo general el coste de las comunicaciones para la gente tiene el acceso limitado y pues para los que no lo tienen, pues han sido excluidos al mismo tiempo de este, ya que pues carecen del acceso. Y bueno, igual se puede decir que no se puede descartar que el movimiento social podría desaparecer o transformarse en una nueva forma política muy distinta, pues se carece de la garantía que en los 2 siglos anteriores el movimiento siguiera así para siempre. Y también se debía contemplar que los movimientos hubieran desaparecido o hubieran sido sustituidos por nuevas formas de plantear esas mismas reivindicaciones. Pero bueno, sabemos que los movimientos son un canal fundamental para grupos, categorías y cuestiones que hoy no tienen presencia pues en la política y que pues no pueden alcanzar un lugar visible en esta, por lo que debemos seguir con atención al devenir de los movimientos sociales con la esperanza de refutar malos augurios. Y eso sería todo.